Buenos días. El tema de hoy es toma de muestra de leche, análisis de rutina y mil test. Este tema está comprendido en la unidad temática número 18, análisis industrial y control de calidad de leche y derivados. El día de hoy vamos a desarrollar el tema 18A2, que comprende análisis físico-químico, mil test, métodos de referencia, determinación de densidad, pH, impurezas, sólidos, del punto de congelación, elementos celulares, recuento de células somáticas, determinación de acidez, métodos volumétricos, colorimétricos, determinación de grasas, de proteína y de lactosa. Y también el tema 18A3, que es determinación de enzimas de importancia industrial, la fosfatasa, peroxidasa y reductasa. La toma de muestra o muestreo de leche tiene como finalidad el análisis de la calidad de la leche cruda. Esta es una práctica cotidiana y obligatoria en el sector industrial lácteo. Tiene como finalidad la obtención de resultados válidos que surge de una secuencia de pasos que se inician con la correcta toma de muestra que la va a realizar el transportista, por ende, este tiene que estar bien capacitado y finaliza con la comunicación de los resultados en tiempo y forma al usuario final. Es necesario que la muestra cumpla con dos requisitos básicos e importantes. Uno, de ser representativa al volumen total de leche de donde se extrajo. Y dos, ser conservada y acondicionada correctamente para que esta leche no se altere o se modifique. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, el personal encargado de la extracción de muestra es el transportista. Por ende, este personal debe estar bien capacitado para realizar una correcta extracción de muestra. Antes de iniciar su labor diaria, el transportista debe verificar de que todos los materiales y equipamientos a utilizar estén en correctas condiciones, de que el material que está utilizando sea permitido por el laboratorio, que sea de buena calidad, resistente al transporte y a la manipulación y de fácil limpieza y desinfección. El transportista se puede encontrar en diferentes situaciones porque no todos los tambos tienen la misma tecnificación, por lo cual él debe saber cómo actuar en cada caso. Por ejemplo, para hacer la extracción de muestras de leche en tarros, en este caso el procedimiento que va a realizar es agitación, medición del volumen, la medición de la temperatura y realiza el muestreo, que esto se hace en forma manual. En el caso de realizar una extracción de muestra de tanques de leche de frío con agitador y sin temporizador, aquí los pasos mencionados anteriormente se realizan en forma manual, salvo la agitación que se realiza en forma mecánica y adicionada manualmente. En el caso de la extracción de la muestra de tanques de frío con agitador y con temporizador, en este caso todos los pasos son manuales, salvo la agitación que se realiza en forma mecánica y accionada automáticamente a intervalos regulares en forma programada. En esta diapositiva pueden observar algunos de los elementos que va a utilizar el camionero para realizar la extracción de muestras. En este caso el cucharón o bastón sacamuestra,
es de acero inoxidable. Pueden venir diferentes modelos. En algunos casos son cucharones mezcladores, como pueden observar en la imagen superior izquierda, o si no, únicamente cucharones de muestras, que sería la imagen que está en superior derecha. Estas deben estar siempre secos y limpios. Se debe lavar con detergente alcalino todos los días y con detergente ácido 1 o 2 veces por semana. Antes de introducirlo en la leche se debe flamear usando alcohol puro al 96 grados y se le debe prender fuego con un mechero portátil, como pueden observar en la imagen de abajo. Y una vez que se consume ese fuego, ese cucharón ya está en condiciones para hacer la extracción de esa muestra. Los envases donde se va a introducir la muestra extraída pueden tener diferentes formas y tamaños, con diferentes capacidades según la muestra extraída. Estos deben tener la característica de ser resistente a la ruptura, con cierre hermético para evitar derrames. Deben estar esterilizados y conservados en su envoltorio original para asegurar su esterilidad. Estos se deben identificar con un marcador indeleble, preferentemente en una etiqueta, y esa identificación debe ser legible y rastreable respecto a otros registros que pueda contener. Envío de muestra. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el envío de muestra son una conservadora de Thermopol o material similar. Debe estar limpia y debe ser de cierre hermético. Hay que verificar que la conservadora se encuentre en buen estado y en un lugar apropiado, donde no esté expuesta al sol ni a la tierra. Los refrigerantes o refrigerantes en gel o similar, que serían hielo seco, y debemos asegurar que la temperatura de almacenamiento deberá estar comprendida entre 0 y 4 grados centígrados. Transportar la muestra a su destino final lo más rápido posible. En este caso, preferentemente las muestras serán llevadas al laboratorio de ensayo dentro de las 24 horas. Controlar de que las muestras estén acompañadas con toda la información necesaria y con su documentación correspondiente. Las muestras puedan ser conservadas utilizando productos químicos apropiados y autorizados a los fines de los análisis que se van a realizar en dichas muestras. Dichos químicos serán el dicromato de potasio al 0,06%, bronopol al 0,04% y ácida de sodio al 0,03%. Envío de muestras. Para el envío de muestras se tiene que identificar cada una de ellas y deben ir acompañadas con su respectiva documentación. En lo que respecta a la identificación, deberán realizarse con un marcador indeleble, preferentemente sobre una etiqueta, y debe ser colocada en cada uno de los recipientes. En lo posible, se debe identificar las tapas. La identificación deberá ser unívoca, rastreable respecto a otros registros y legible. Con respecto a la documentación que debe acompañar, lleva un protocolo de envío y revisión de muestras donde se va a estar constituido por la fecha de ingreso, muestra extraída por, donde va el personal que trajo la muestra, el remitente, que es el productor, muestra declarada, composición declarada, elaborador, número de lote, envase, firma y aclaración. Este protocolo debe ir acompañado con el pedido de análisis que se pueden realizar sobre esas muestras. Y en el caso de los productos lácteos se pueden realizar extracto seco total, humedad, acidez Dorning,
pH, densidad, putirometría, reductacimetría, lactosa, proteína, ceniza y control de fermentación. La técnica para la toma de muestra va a depender de dónde se está haciendo la extracción de esta muestra y qué tipo de resultado o análisis nosotros le estamos requiriendo al laboratorio. Se pueden extraer directamente de la ubre, de los tachos lecheros, de los tanques refrigerantes o del mismo camión cisterna. Cuando hablamos de análisis industrial y control de calidad, nos estamos refiriendo a la toma de muestras o extracción de muestras que constituyen el paso previo a todo análisis, y existen diferentes tomas de muestras. Pueden ser simples, condicionadas y análisis industrial y control de calidad. En el caso de la muestra simple, son para análisis físico-químico, se extraen diariamente en frascos de 100 a 500 mililitros y tienen una finalidad comercial o estadística, realizándose posteriormente los análisis físico-químicos en un laboratorio de referencia y posteriormente emisión de su protocolo. Este tipo de muestras simples son extraídas por el camionero, generalmente en el establecimiento, y pueden ser extraídas de tachos, de tanques cisterna, siempre se realizan previo a la carga del camión. Las muestras simples de leche decíamos que se pueden extraer directamente de tanques refrigerantes o de tachos de leche. ¿Cuáles serían los pasos o procedimientos que debe seguir el operario para hacer una correcta extracción de muestras? En el caso de que estemos hablando de tanques refrigerantes, estos equipos tienen agitadores o mezcladores automáticos. Si este agitador estuvo funcionando durante todo el ordeñe, se puede hacer la apertura de ese tanque y se toma inmediatamente la muestra. En el caso de que ese agitador no funcionó o la muestra se toma lejos de la finalización del mismo, se debe poner en marcha el equipo por 5 o 10 minutos y después se va a poder realizar la extracción de muestra. Una vez pasado ese tiempo, se abre la tapa del tanque, se abre el envase donde se va a colocar la muestra y con la misma mano se sostiene la tapa y se introduce el cucharón entre 2 o 3 veces en ese tanque y se vuelca la leche en el mismo tanque. Una vez que el operario realizó esta maniobra, ya está en condiciones para hacer la extracción de muestra definitiva. Entonces va a introducir el cucharón entre 15 y 20 centímetros por debajo del nivel de leche del tanque. Realiza la extracción de muestra, coloca sobre el recipiente, se tapa automáticamente y se coloca en una conservadora con refrigerante. En el caso de hacer la extracción de muestras de tachos de leche, como podemos observar en esta imagen, el operario va a tener unos utensilios o herramientas que van a cumplir la función de ese agitador. En este caso tenemos este mezclador que tiene la finalidad de mezclar la leche y va a estar constituido por un disco perforado y una varilla que ambos son de acero inoxidable o de aluminio y puede tener o no un recipiente colector de muestras. Este agitador o mezclador se lo introduce en los tachos y se realizan movimientos ascendente y descendente en forma lenta pero enérgica, varias veces hasta observar que la leche esté bien mezclada. Una vez realizado esto, se puede hacer la extracción de muestra, como les decía, con el mismo recipiente
o con cucharones que lo vamos a introducir 2 o 3 veces dentro del tacho, volcando esa leche en el mismo tacho, y una vez que estemos en condiciones de realizar la extracción de muestra definitiva, se hace la apertura del envase, se sostiene con la misma mano la tapa de ese recipiente, se introduce el cucharón hasta la mitad de ese tacho y se realiza la extracción de muestra. Se cierra ese envase y se coloca en conservador. Las muestras condicionadas, estas pueden ser individuales o colectivas y requieren asepsia de todos los envases, recipientes, pipetas, agitadores y de demás utensilios que pueda utilizar el operario para realizar la extracción. Se pueden utilizar frascos de 20, de 50 y hasta de 100 mililitros para almacenar estas muestras, y el análisis que se practica generalmente en la bacteriología, que puede ser directa si es en forma individual o indirecta si la muestra es colectiva. Para este tipo de análisis se requieren 3 muestras, una que va a pertenecer al productor, otra que es la que va al laboratorio y la tercera que va a pertenecer a la industria. Las 3 muestras tienen que estar lacreadas, firmadas por el productor y por el personal que trajo la muestra, y son remitidas al laboratorio lo más rápido posible. Son analizadas y se emite el protocolo. En caso de disconformidad eh, o litigio de estas muestras, se pueden hacer valer las otras 2 muestras para corroborar los resultados obtenidos. En el caso de hacer una recolección de muestras en forma individual, se pueden extraer directamente de los pezones. Como pueden observar en esta imagen, lo primero que hay que hacer es lavar y desinfectar bien los pezones. Se le van a desinfectar con alcohol etílico al 70%, con un algodón donde se va a limpiar bien y a secar. Luego se hace el despunte de esos pezones, que consiste en eliminar los primeros chorros en un recipiente, y una vez que se realizó el despunte se empieza a llenar un tubo de ensayo que se tiene que estar estéril y tratando de no tocar la boca del recipiente. Se trae la muestra, se tapa con un tapón o tolunda y se lo coloca en una gravilla, y luego son colocados en una conservadora con refrigerante. En el caso de que esa muestra sea de un pezón, se debe identificar, o sea, de un cuarto, se debe identificar correctamente el animal y de qué cuarto es la muestra. Si es de los 4 cuartos, únicamente se coloca el número de caravana y de esa manera son remitidos al laboratorio. Por último, el tercer tipo de toma de muestra que se puede realizar es de análisis industrial y control de calidad. Este tipo de muestra se extrae directamente de los tanques cisternas antes de que estos realicen la descarga de la leche en la industria. Cabe recalcar que los camiones cisterna recorren varios establecimientos donde la calidad de esa leche es distinta. Por ende, es muy importante conocer cuál es la calidad de esa leche para poder determinar el destino industrial de la misma. La forma de tomar la muestra pueden ser manual o automática. En el caso de que sea manual, se utilizan los mismos equipamientos que utilizábamos en el tambo: cucharones, mezcladores, recipientes donde vamos a introducir la muestra. En el caso de hacerlo en forma automática, los camiones cisternas más modernos cuentan con una bomba de vacío de acero inoxidable que realiza la toma de muestra cada cierta cantidad de litros que bombea por minuto.
Secuencia de pasos que realiza la muestra en el laboratorio. Primero se debe realizar el examen del envase, observar la integridad, de que estén perfectamente cerrados y que no se haya producido ningún tipo de derrame. Luego se realiza la evaluación del estado de conservación. Se aconseja que la muestra debe tener una temperatura entre 0 y 5 grados centígrados para que no se alteren los caracteres organolépticos. Paso siguiente, se debe llevar la muestra a 15 grados centígrados y esta temperatura está establecida por ley, que es el Código Alimentario Argentino. Seguidamente se realiza la uniformidad de la muestra, se procede a los correspondientes análisis y se concluye con los resultados y la emisión de su protocolo. Antes de empezar a detallar o describir los diferentes tipos de análisis que se realizan en el laboratorio para poder determinar la calidad de la materia prima, debemos conocer la composición química de la misma. La leche es una mezcla compleja de agua, proteínas, materia grasa, lactosa, sales minerales, vitaminas, enzimas y varios complejos secundarios. Es muy importante conocer estos parámetros normales para poder determinar si la materia prima está en condiciones o no para su procesamiento. En esta diapositiva podemos observar un vaso de leche que representaría el 100% de mi muestra. Este vaso de leche está constituido por 87,5% de agua y el 12,5% de materia seca. Esta materia seca se puede subdividir en materia grasa, que representaría el 3,7% aproximadamente, y el resto sería sólido no graso, donde podemos incluir los minerales, las proteínas y la lactosa. Exámenes físico-químicos industriales de rutina. Los exámenes físico-químicos que se practican en la materia prima son diferentes y tienen diferentes etapas. Por ejemplo, tenemos algunos que se practican en el tambo antes de cargar la materia prima al camión cisterna, y estas técnicas son conocidas como prueba de la tranquera. Están constituidas por la prueba del alcohol y el test de calentamiento. Luego tenemos otras pruebas que se realizan en el laboratorio y son conocidas como exámenes de rutina. Estos exámenes de rutina tienen diferentes técnicas, y cada una de estas técnicas tienen datos mínimos establecidos por ley que debe cumplir la materia prima para ser considerada apta para el consumo humano. Estas técnicas son la densimetría, donde se mide la densidad de la leche, y la ley establece que la densidad normal es de 1028 a 1034. El instrumento que vamos a utilizar es el termolactodensímetro de Quevene. La crioscopía es el punto de congelación de la leche, y para la leche de consumo es de menos 0,512 grados centígrados y se mide por el método de Holberg. Butirometría debe ser no menor al 3% de materia grasa de leche entera de abasto y se mide por el método de Herbert. Esta butirometría lo que va a medir es la grasa butirosa de esa materia prima. La proteína establece que debe tener como mínimo 2,9% y un promedio de 3,3% y se mide por el método de Kendall. Lactosa es un promedio entre 4,7 y 4,8 y se mide por el método de Fehling. Acidez volumétrica, la ley establece que es de 0,14 a 0,18 grados Dörnig
reductasimetría esta prueba mide la calidad higiénica de esa leche y se mide por el método de azul de metileno, y el pH establecido por ley es de 6,6 a 6,8 para el pH de la leche. Luego tenemos otras pruebas que tienen importancia tecnológica, y en este caso se la utiliza para determinar si la pasteurización que se le aplica a la materia prima fue efectuada correctamente. Estas pruebas tecnológicas están constituidas por la prueba de la fosfatasa alcalina y por la prueba de la peroxidasa. Prueba de la tranquera. Como decíamos anteriormente, la prueba de la tranquera se la realiza en el tambo antes de cargar la leche al camión cisterna. Son técnicas muy rápidas y sencillas y estaban constituidas por la prueba del alcohol y el test de calentamiento. En el caso de la prueba del alcohol, se deben añadir partes iguales de leche problema y alcohol etílico al 70%. El fundamento de la misma es que el alcohol actúa deshidratando las proteínas, por lo que van a tener menor estabilidad, y si la leche no se encuentra en buenas condiciones higiénicas, se produce la precipitación. En este caso, podemos observar que se pueden realizar en cajas de Petri o en tubos de ensayo, y se ha agregado 1 mililitro de alcohol etílico y 1 mililitro de leche problema. En la primera caja de Petri no se ha producido ninguna modificación, y en la segunda sí se puede observar pequeños precipitados como en el tubo de ensayo. ¿Cuáles serían los resultados de esta técnica? Cuando se encuentran precipitados en la muestra, es positiva a la prueba del alcohol, y cuando no se produjo ninguna modificación, es negativa a la prueba del alcohol. ¿Qué significa esto? Que la leche puede estar ácida por encima de los 22 grados Dornick, y los motivos que se pueden dar para estas modificaciones es que la leche sea mal conservada, que no haya tenido un proceso de enfriado, que sean viejas o anormales. Generalmente esta leche se acopia a lo mismo, pero tiene menor precio, por lo que va a tener otra finalidad. Antes se la conocía a esta leche como leche de baranda, porque el transportista la cargaba en tachos al costado del tanque y no la mezclaba con la leche que se encuentra en buenas condiciones. El test de calentamiento tiene la misma finalidad. En este caso se colocan entre 5 y 10 mililitros de leche a fuego hasta el punto de ebullición. Se enfría rápidamente y se observa la presencia de precipitados o no, y tienen el mismo destino. La acidimetría por el método de Dolby. Este es un método cuantitativo, nos determina cuánto ácido está la muestra, y es el más empleado en la industria para poder determinar la calidad de la misma. La acidez total de la leche es la suma de la acidez natural y de la acidez desarrollada. La natural se puede dar por diversos componentes, como por ejemplo la caseína, sales hidrolizables, ácidos orgánicos y reacciones secundarias debidas a los fosfatos. En el caso de la acidez desarrollada, se debe a la acción del ácido láctico y otros ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa.
Generalmente estas provienen de leches en vías de alteración. Esta acidez puede variar por múltiples causas, como por ejemplo una proliferación bacteriana que va a fermentar la lactosa en ácido láctico, deficiencia en refrigeración. La salud del animal también es muy importante. La producción de mastitis también produce acidez en la leche, adulteraciones con aguado o neutralizantes y falta de higiene. La expresión correcta de los resultados se realizan generalmente en grado Dörnig, que expresa el contenido de ácido láctico en gramos de ácido láctico cada 100 mililitros de leche. En este caso, la ley establece que la acidez volumétrica de la leche fluida es de 0,14 a 0,18 grados Dörnig por el método de Dörnig. El fundamento de la acidimetría se basa en la saturación de las funciones ácidas de la leche mediante una solución alcalina, como el hidróxido de sodio normal 9, en presencia de un indicador cromático como la fenolftaleína al 2%. Y para determinar el final de la prueba se hace por saturación de la reacción. ¿Cómo sería la técnica para realizar esta prueba? Tenemos la leche problema, donde vamos a mezclar bien y colocar en un vaso precipitado 10 mililitros de la leche problema. Se le hace la adición o se realiza la adición de 3 a 5 gotitas de fenolftaleína al 2% y en una bureta se coloca el hidróxido de sodio enrasando a 0. Una vez que tenemos el vaso precipitado con la fenolftaleína y el hidróxido de sodio enrasado a 0, se hace caer gota a gota agitando el vaso precipitado para poder mezclar bien la solución y podemos dar como finalizado cuando la solución vira de color a un rosado persistente con una duración de aproximadamente 30 segundos. Como podemos observar en esta imagen, en este caso la prueba está cambiando de color, todavía no llega a la saturación, por eso no se nota ese color rosado persistente. Una vez que damos por finalizado la prueba, se realiza la lectura de la cantidad de hidróxido de sodio gastado y eso se expresa en grados Dörnig. Por ejemplo, si hubiéramos gastado 1,5 mililitros de hidróxido de sodio, podemos decir que esa leche tiene 15 grados Dörnig. Butirometría por el método de Gerber. Es el acto de medir el contenido graso de la leche, también conocido como grasa butirosa. Este es un método de control de rutina y se la considera como uno de los componentes de mayor importancia, dada que constituye, por un lado, una de las bases del pago al productor y por otra parte es la materia prima para elaborar distintos subproductos. Los glóbulos grasos se encuentran dispersos en la leche en forma de pequeños glóbulos con un diámetro que oscilan entre 0,1 y 20 micrones, con un promedio de 3 a 4 micrones. Estos glóbulos tienen una estructura muy compleja formada por triglicéridos, fosfolípidos, proteínas estructurales y enzimas. La materia grasa es el componente de la leche que varía en mayor proporción debido a la influencia de distintos factores. Por ejemplo, la raza, en el caso del Holando argentino, tiene un promedio de 3,3 a 3,7% de grasa butirosa. La raza Jersey
tiene un promedio entre 4,5 y 5% de grasa butirosa y los búfalos tienen un promedio de 9% de grasa butirosa. El estado sanitario también es muy importante. En casos de hematitis puede haber una disminución de esta grasa butirosa. La edad del animal también es muy importante. A edades avanzadas empieza a disminuir la cantidad de grasa butirosa. La alimentación, el periodo estacional, el periodo de lactancia es menor al principio y alcanza un máximo al final de ella. El número de ordeñes, mayor número de ordeñes, mayor cantidad y mejor calidad de grasa butirosa. Y el momento de la ordeña. El mayor porcentaje de materia grasa se la puede obtener por la tarde. El globo graso tiene una densidad de 0,93 gramos por centímetro cúbico a 15,5 grados centígrados, por lo que tiende a subir o ascender y va a formar en leches que se mantienen estacionadas lo que nosotros conocemos como línea de crema. El fundamento de la butirometría de Gerber se basa en la propiedad que tiene el ácido sulfúrico de realizar una combustión húmeda de los prótidos y casi todos los componentes de la leche, excepto la grasa, que a su vez contribuye a separar gracias al alcohol amílico, que le da mayor nitidez e impide la formación de espuma. Esta técnica se debe realizar con la leche bien mezclada, dado que con el reposo la grasa asciende a la superficie y puede dar falsos resultados. En lo que respecta a la técnica, vamos a utilizar, como podemos observar, en este caso, un butirómetro de Gerber, que este es para leche, donde vamos a tener diferentes tipos de butirómetros según el subproducto que queramos analizar, como por ejemplo queso o crema, etc. Este butirómetro está constituido por un cuello donde va adosado un tapón de goma, un cuerpo donde se hace el agregado de todos los reactivos que utiliza esta técnica, un cuerpo que está constituido también por una escala graduada del 0 al 7 y un bulbo de aire. La técnica en sí consiste en este butirómetro de Gerber, verter 10 mililitros de ácido sulfúrico con una densidad de 1820 a 1825. Luego se colocan 11 mililitros de leche por las paredes del butirómetro y en forma lenta, para evitar que se carbonicen la primera porción de leche que entra en contacto con el ácido, y luego se hace la adición de 1 mililitro de alcohol amílico, evitando de que estos dos productos se mezclen, o sea, el ácido sulfúrico y el alcohol amílico, porque si no formarían una sustancia insoluble que es el amileno. Como pueden observar en esta imagen, aquí tenemos un butirómetro cargado, donde esta parte está constituida por el ácido sulfúrico. Esta es la leche problema, donde podemos observar acá una viración de color que entra en contacto la leche con el ácido sulfúrico, y en la parte superior el alcohol amílico. Se debe tapar el butirómetro, se le toma con un paño debido a que se produce una reacción exotérmica, y asegurando el tapón con el dedo pulgar para que éste no se proyecte.
se deben hacer movimientos de agitación muy suave hasta asegurar que se produzca la total disolución del coágulo de caseína, que sería este. Luego se lleva a centrífuga por 5 minutos con una velocidad de 1200 revoluciones por minuto aproximadamente, y una vez transcurrido este procedimiento se realiza la lectura directa de la columna transparente ajustando o aflojando el tapón. La escala del butirómetro se encuentra subdividida en 7 partes, que estas a su vez se encuentran subdivididas en 10 cada una. La cantidad de materia grasa en la muestra está determinada por la lectura directa en el butirómetro y expresada en porcentajes, o sea, en gramos por cada 100 mililitros de leche. En esta diapositiva podemos observar cómo se debe realizar correctamente la técnica. Se debe asegurar con el dedo pulgar el tapón de goma, ya que se produce mucha presión por efecto del ácido sulfúrico, y también pueden observar cómo se realiza el viraje de color hacia un color marrón vinoso. Cuando se colocan los butirómetros en la centrífuga, deben asegurarse de que ese tapón de goma esté bien presionado y se deben colocar hacia la parte externa de la centrífuga. Cuando realizamos la lectura del butirómetro, como pueden observar en este caso, va a quedar el color marrón vinoso por la combustión de todos los prótidos, y se va a observar esta coloración más clara de un color amarillo ámbar, que esto sería la materia grasa. Se debe enrasar empujando o sacando suavemente el tapón hasta asegurar el nivel de grasa butirosa que se enrase a 0, y luego se realiza la lectura en forma directa. La densidad que medimos en la leche es el cociente que resulta de dividir la masa de un volumen de leche por la masa de un volumen de agua a una temperatura dada. Esta densidad varía con la raza y aún en el mismo animal durante los distintos tipos de ordeñe y según el periodo de lactancia, porque está en relación directa con la concentración de los elementos disueltos y también al contenido de materia grasa. Según el Código Alimentario Argentino, considera para una leche normal a 15 grados centígrados un valor entre 1.028 y 1.035 de densidad. También podemos decir que puede ser la densidad de 1028 a 1035. Como decíamos, esta densidad va a depender mucho de los componentes que tiene esa leche. Por ejemplo, la materia grasa tiene una densidad de 0,930, proteína 1,346, caseína 1,310, lactosa 1,545, sólidos no grasos 1,616 y sales minerales 4,120. ¿Qué elementos utilizamos para poder medir esta densidad? Tenemos en este caso, como pueden observar en esta imagen, un instrumento llamado termolactodensímetro de Quevene, donde va a estar constituido por un termómetro en la parte superior, un vástago que va a medir la densidad, un cuerpo y una plomada.
Los datos de importancia van a ser la temperatura y la densidad. ¿Por qué la densidad de la leche se debe medir a 15 grados centígrados? Primero, porque así lo establece la ley. El Código Alimentario Argentino establece que la densidad de la leche se debe medir a 15 grados centígrados. Y segundo, recordando la definición en la diapositiva anterior, decíamos que la densidad de la leche es el cociente entre la masa de un volumen de leche por la masa de un volumen de agua a una determinada temperatura. Y ahí está el fundamento. Nosotros sabemos que la densidad del agua destilada a 15 grados centígrados es de 1 o de 1000. Ambas respuestas son correctas. Entonces, la densidad de la leche, con todos sus componentes que la constituyen, la densidad real a 15 grados centígrados tiene que ser entre 1028 y 1035 para que sea apta para el consumo humano. Pero ¿qué pasa si yo no puedo regular esa temperatura? No puedo estandarizar a 15 grados centígrados. Si se encuentra por encima de los 15 grados centígrados, mi densidad va a disminuir, y si se encuentra por debajo de esos 15 grados centígrados, mi densidad va a aumentar. Principalmente por dos factores en la constitución. Esto se va a deber por la materia grasa y por la cantidad de proteínas ligadas en agua. Eso va a hacer que cuando cambie la temperatura, esas grasas y proteínas van a modificarse y van a hacer que varíe esa densidad. Pero ¿qué pasa si yo estoy midiendo la densidad a 15 grados centígrados y los resultados me dan por debajo de 1028? ¿A qué se debe esto? Y en este caso nosotros podemos estar sospechando de una adulteración. Si decíamos que el agua a 15 grados centígrados la densidad es de 1, y si la leche se encuentra a 15 grados centígrados y está por debajo de 1028, quiere decir que esa leche fue adulterada, se le hizo la adición de agua y esa densidad se está acercando más al 1. Ese es uno de los factores. Pero si está por encima de los 1038, 1035, perdón, ¿qué es lo que pasa? Aquí también se puede decir que es un fraude porque se hace la extracción de la línea de crema cuando esa leche se mantiene en reposo. Al sacar la materia grasa, esa densidad va a subir. Por ende, nosotros tomamos la densidad de una leche descremada y va a ser una densidad de 1038. Está por encima de ese nivel. ¿Por qué? Por la extracción de ese glóbulo graso. Y ahí está lo que antes se llamaba comúnmente doble fraude, donde el operario lo que hacía es sacar la materia grasa y hacía la adición de agua, y de esa manera iba equilibrando la densidad para que dé normal. Pero en este caso lo que hacía es aumentar la cantidad de litros de leche sacando su calidad. ¿Cómo se realiza la técnica de la densidad? En este caso tenemos acá en esta imagen donde lo primero que tenemos que hacer es agitar bien la leche. Luego se va a verter en una probeta de aproximadamente 500 mililitros, procurando de que no se formen espumas. Se introduce lentamente el densímetro o el termolactodensímetro y se le imprime un pequeño movimiento de rotación con el dedo pulgar e índice. Hay que esperar que se estabilice y se efectúa la lectura directa de la temperatura y de la densidad. Esta temperatura y densidad, si esta temperatura no coincide con los 15 grados centígrados, lo que se hace es, se tiene en este caso
una tabla de corrección donde en la parte de arriba va la temperatura y en la vertical van la densidad, y lo que se hace es unir dos líneas, como pueden observar en la imagen de este ejemplo, de la temperatura y de la densidad tomada al momento, y va a dar lo que es la densidad real de esa leche. En este caso, en el ejemplo que tenemos marcado en esta tabla, la temperatura me dio 16 grados centígrados y la densidad me marcó 1026. Yo uno esas líneas y la densidad real va a ser de 1026,8. En lo que se refiere al pH de la leche de vaca, tiene una reacción débilmente ácida, con un pH comprendido entre 6,6 y 6,8, como consecuencia de la presencia de caseína, de aniones fosfato y citrato principalmente. Este pH no es un valor constante, puede tener variaciones, como por ejemplo en el periodo de lactación o en leches calostrales. Son pHs más ácidos porque tienen mayor cantidad de caseína a diferencia de las leches normales. La raza, la alimentación, mastitis, todo esto pueden dar una variación en ese pH. Nosotros podemos considerar como leches anormales aquellas que tengan un pH inferior a 6,5 o superior a 6,9. El control del pH es fundamental, pues de él dependen las propiedades importantes como la estabilidad de la caseína. En lo que se refiere a la técnica para la medición del pH, es muy sencilla. Se determina por medio de potenciómetros o pHímetros provistos de un electrodo indicador y uno de referencia, formando un solo equipo. Estos se deben regular con soluciones tampón de un pH conocido, y una vez regulado se introducen los electrodos en la muestra y automáticamente da el pH real de esa leche. El test de azul de metileno. Esta prueba consiste en medir en forma indirecta la carga microbiana de la leche. La mayoría de los gérmenes de la leche elaboran una enzima que se llama reductasa y que ésta modifica el potencial redox de la misma. Esta reductasa lo que le permite es consumir el oxígeno de la leche. Si nosotros adicionamos un compuesto oxigenado o con oxígeno, la población microbiana se encargará de extraerlo a ese oxígeno como nutriente. Y el tiempo que tarda en consumir ese oxígeno estará en relación directa al número de gérmenes que contenga esa muestra. Y para medir ese tiempo se utiliza una solución de tiocinato de azul de metileno, por tener la ventaja de no combinarse con las proteínas de la leche. Este azul de metileno va a actuar como indicador, va a teñir a la leche del color azul, y el tiempo que tarde en volver a su color normal va a estar relacionado con la cantidad de microorganismos que posea. En lo que se refiere a la técnica, es muy sencilla. Se debe verter 10 mililitros de leche problema en tubos de ensayos, y a esto se le debe adicionar 1 mililitro de azul de metileno. Debemos colocar un tubo de ensayo como referencia sin ningún tipo de indicadores. Se deben tapar estos tubos de ensayos, colocarlos en una gradilla y luego llevarlos a estufa para cultivo. Se deben cultivar a 35 o a 37 grados centígrados. Y una vez que se inicia la incubación, se debe anotar la hora de inicio.
Transcurrido 10 minutos desde el comienzo de la técnica, se deben mezclar 3 veces en forma suave esos tubos de ensayos y luego se debe volver a dejar en la incubadora. Pasado 30 minutos se realiza la primera lectura, se observan los tubos y si ya hay alguno que se descoloró, se lo debe retirar y anotar en una ficha. Luego se va a ir haciendo las lecturas cada hora de los demás tubos de ensayo. En lo que es el informe, se debe informar en tiempo, o sea, la cantidad de tiempo que tardó en decolorarse, y generalmente se marca en horas. ¿Cómo yo puedo saber la calidad de esa leche? Y la vamos a tener como referencia si esa leche se decoloró en menos de 20 minutos, la calidad va a ser muy mala. Podemos considerar una leche mala si se decolora entre los 20 minutos y las 2 horas. Regular si se decolora entre las 2 horas y las 7. Y muy bueno si esa decoloración tarda 7 horas o más. En lo que se refiere a la cantidad de gérmenes, vamos a tener que si se decolora entre los 20 minutos y las 2 horas, vamos a tener entre 3 y 20 por 10 a la sexta microorganismos. Si se decolora entre las 2 y las 7 horas, vamos a tener 1 por 10 a la quinta a 3 por 10 a la sexta. Y si se decolora en más tiempo, vamos a tener 1 por 10 a la quinta. La prueba de la fosfatasa. Esta prueba se practica para determinar la eficiencia de la pasteurización, por lo que tiene interés tecnológico. El fundamento se basa en determinar la fosfatasa alcalina, ya que ésta se destruye a temperatura de pasteurización, perdiendo la leche la capacidad de liberar fenol del éter fenilfosfórico que se encuentra en la grasa adherida a la membrana proteica de los glóbulos grasos. Esta prueba es una medición colorimétrica del fenol liberado. Cuando existen fosfatasa alcalina en leches que hayan sido pasteurizadas, se puede ver a que esta fue incompleta o que se le haya agregado leche cruda a la leche ya tratada. Se utilizan dos reactivos de importancia, uno conocido como fosfat, que es el fenilfosfato disódico, y otro el indofaz, que es el dibromoquinolona. También se puede utilizar alcohol butírico puro. La técnica para realizar esta prueba es muy sencilla. Se colocan 5 mililitros de fosfat en los tubos de ensayo. Luego se le agrega 0,5 mililitros de leche problema y se debe agitar brevemente el tubo tapado. Se coloca a baño María o a una estufa a 37 o a 40 grados centígrados por 15 minutos. Luego se agregan 6 gotitas de indofaz como indicador colorimétrico. Se tapa, se agita y se deja reposar. Los resultados que podemos observar son los siguientes. Si la leche presenta una tonalidad azul, esta significa que es leche cruda. Si tiene diferentes tonalidades de celeste o tirando a un color más verdoso,
quiere decir que es leche sin pasteurizar en forma correcta. En el caso de que la leche presente un color marroncito suave, quiere decir que esa leche fue pasteurizada correctamente. En las siguientes imágenes pueden observar las diferentes tonalidades que se pueden presentar en leches sin pasteurizar, leches que no han tenido el correcto tratamiento térmico y leches que sí. Otros equipamientos que también pueden contar los laboratorios son los MilkScan y MilkTest. Este tipo de tecnología agiliza los análisis de rutina de las muestras, ya que analiza una gran cantidad de muestras en poco tiempo. Esto ayuda al laboratorio para poder definir rápidamente el destino de la misma. Como decíamos en la diapositiva anterior, estos tipos de tecnología analizan una gran cantidad de muestras en muy poco tiempo. Según el tipo y el modelo, pueden tardar entre 40 y 60 segundos en analizar. ¿Qué parámetros me van a aportar estos tipos de tecnología? Por ejemplo, materia grasa, sólidos no grasos, densidad, proteína, lactosa, sales, adición de agua, punto de congelación, temperatura de la muestra y también, según el modelo, el pH. En este caso podemos observar este tipo de equipamiento que se llama MilkTest y este tiene la ventaja de ser portátil. Lo podemos llevar al tambo y hacer el análisis in situ. Tiene también accesorios que permiten la conexión al auto por si no se cuenta con corriente eléctrica. Utiliza muy poca cantidad de muestra y también puede hacer el análisis de diferentes tipos de leche, siendo leche pasteurizada, leche entera o leche de otras especies. La característica de este tipo de equipamiento es que tiene una bomba peristáltica que realiza ese análisis y tiene adosado una impresora que automáticamente, terminado el análisis, imprime su protocolo. En esta diapositiva podemos observar un tablero de comando sectorial. Aquí se establece el precio de la leche por litro. Este tablero se emite todos los meses y está a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. ¿Qué datos se tienen en cuenta para el pago de la leche? Primero, la calidad higiénica microbiológica. Estamos hablando de las unidades formadoras de colonia y se utiliza para el recuento de microorganismos aerobios mesófilos. Acá se establecen las cantidades máximas que pueden tener, libres de contaminantes, inhibidores y aguado, etc. Después tenemos otros parámetros que son la calidad sanitaria y vamos a hablar del recuento de células somáticas, donde ya se establecen los parámetros para poder determinar su calidad. También se tiene en cuenta la sanidad, si son libres de brucelosis y tuberculosis. Y por último, la calidad composicional, que estamos hablando principalmente de la proteína y de la grasa butirosa, donde se establecen los parámetros promedio, por ejemplo, para la grasa butirosa y para las proteínas. Según todos estos datos, se pueden establecer la diferencia de precio de litros según la categoría que representa esa muestra. Toma de muestra de carne, análisis proximal. Este tema está desarrollado en la unidad temática número 2, que es tecnología de los productos cárnicos, carne, planta procesadora de los productos cárnicos, y pertenece al tema 3,
que hablamos de músculo y transformación de carne, principalmente sobre los caracteres sensoriales: color, jugosidad, capacidad de retención de agua, terneza, aroma y sabor. Toma de muestra cárnica. Antes de iniciar con los análisis físico-químicos, debemos considerar la obtención de muestra. Esta debe ser representativa. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al momento de elegir el músculo que vamos a analizar? Primero, que tenga el tamaño suficiente para obtener las muestras necesarias, que sea de fácil extracción, que el corte sea práctico y que no tenga gran impacto económico sobre la media res. Para el caso del cerdo, bovino, ovino, el músculo más utilizado tradicionalmente para la evaluación de calidad es el músculo largo dorsal o longísimos dorsi. Es normalmente uno de los más apreciados de la canal. Tiene un valor superior en comparación con la mayoría de los músculos y se caracteriza por su terneza, humedad, contenido de grasa intermedio y poco tejido conectivo. La extracción de muestra para el área del ojo de bife se puede realizar en diferentes partes anatómicas de la media res. Nosotros utilizamos la que va desde la 11ª a 13ª vértebra torácica. A este corte se lo conoce como chuletero. Ese chuletero en el centro, el músculo que está en el centro, es el ojo de bife. También vamos a encontrar grasa de cobertura, la grasa dorsal, otros músculos y huesos. La primera actividad que vamos a realizar es de dibujar o calcar esa área de ojo de bife. Se la realiza en papeles de acetato que tienen una cuadrícula de 1 centímetro aproximadamente. Luego vamos a realizar el rendimiento, vamos a pesar el rendimiento de esa muestra. ¿Qué se realiza aquí? Se hace el peso inicial de toda la muestra completa, luego se realiza la de postada con la separación del ojo de bife por un lado, los huesos, otros músculos, grasa de cobertura y partes incomestibles. Estos datos se llevan a una hoja de cálculo y estos se expresan en porcentaje. La capacidad de retención de agua, o también conocido como CRA,
la podemos definir como la aptitud de la carne para mantener ligada a su propia agua, incluso bajo la influencia de fuerzas externas como la presión, o también como la aptitud para fijar agua añadida. El CRA tiene fuerte repercusión en el desarrollo y apreciación de los caracteres sensoriales, como el valor nutritivo, valor comercial y caracteres tecnológicos de la carne, como el color, la textura, la firmeza, etc. Existen diferentes métodos para poder medir esta capacidad de retención de agua. Nosotros vamos a usar el método de la compresión entre dos placas de vidrio. ¿Cómo se realiza esta técnica? Se toma una muestra del área del ojo de bife de aproximadamente 0,3 a 0,4 gramos. Se coloca en un papel de filtro entre dos placas de vidrio tipo sándwich, sobre la cual se ejerce una presión durante 5 minutos mediante tornillos tipo mariposa. Por efecto de la presión, la carne libera cierta cantidad de líquido que impregna el papel. Nosotros vamos a distinguir dos áreas, una más oscura que va a pertenecer a la muestra de carne y otra más clara que pertenece a la impregnación del agua en el papel de filtro. La cuantificación de las áreas se mide mediante la utilización de un planímetro. Cada cuadradito representa aproximadamente 0,16 centímetros cuadrados y se considera como una unidad de área. El cálculo matemático que se utiliza para esta retención de agua es medir la circunferencia de la muestra dividido la circunferencia del agua expulsada por 100. Color. El color de la carne fresca es el principal atributo que influye en la decisión de compra, dado que el consumidor asocia el color con el grado de frescura y calidad. La apreciación de este color se puede hacer tanto en forma visual como en forma instrumental mediante el método colorimétrico. Para que se pueda generar este color, debe existir primero una fuente de luz, una superficie que ilumine y un detector que pueda percibir e interpretar lo que la muestra refleja. En lo que respecta a las técnicas instrumentales para medir el color, tenemos los colorímetros y espectrofotómetros. El primero evalúa la luz mediante el uso de filtros de 3 o 4 colores en longitud de ondas específicas. El espectrofotómetro proyecta la luz de color monocromática sobre una superficie y mide la cantidad de luz que es absorbida en diferentes longitudes de onda. En lo que respecta a los colorímetros, decíamos que tienen diferentes longitudes de ondas y estas generalmente se conocen con diferentes letras, como la L, la A y la B larga. La L se refiere a la luminosidad que se ubica verticalmente tomando valores de 100, que es el blanco, y 0, que es el negro, como podemos observar en esta imagen de la izquierda. Mientras que después tenemos otros dos rangos, que es el A y el B, ubicados horizontalmente. Por sí solo son positivos y negativos, no tienen número. La escala del A se mueve en los valores positivos del rojo y negativos del verde. Y el B se mueve en color amarillo positivo y azul negativo. Teniendo en cuenta estas longitudes de onda de L, de A y de B, la técnica para realizar la medición del color con los colorímetros es muy sencilla. Primero,
se debe calibrar el equipo con una base de color blanca, donde se deben realizar diferentes disparos, entre 2 y 3 disparos para que el equipo se calibre. Luego se debe acondicionar la muestra para que no tengan restos de materia grasa o tejido o aponeurosis, y se debe realizar una pequeña presión realizando un disparo. Automáticamente ya el equipo hace la lectura de las diferentes ondas lumínicas y larga el resultado en una pantalla digital. Se recomienda que se realicen 3 lecturas por cada muestra y luego se realiza un promedio de todas ellas. Métodos para la valoración de la terneza. Tenemos métodos subjetivos y objetivos. Los métodos subjetivos están integrados por los paneles de cata y el test de consumidor. Los paneles de cata o de degustación son un grupo de personas que están entrenados sensorialmente y desarrollan habilidades organolépticas y que están calificados para detectar cualquier alteración o desviación de algún producto determinado. Estos tipos de paneles producen resultados precisos y confiables a la industria. Están constituidos por pequeñas cabinas en forma individual, donde tienen una buena iluminación. Tienen unas fichas donde van a ir colocando los diferentes rangos o los diferentes análisis que van a realizar referida, por ejemplo, a la carne, en lo que es el color, la jugosidad, la textura, la dureza, y la van a calificar con rangos del 1 al 6, donde 1 es una carne incomestible y 6 sería una carne de excelente calidad. En el caso de los test de consumidores, también en este caso son encuestas que realiza la industria directamente al consumidor, preguntando algunos datos de importancia, como por ejemplo la dureza, el color, la textura, el sabor, y esos datos son muy importantes para la industria. Los métodos objetivos para la determinación de la terneza pueden ser mecánicos, químicos y estructurales. En el caso de los mecánicos los podemos clasificar de corte, de compresión y de penetración. El fundamento de la utilización de estos tipos de instrumentos es que simulan la fuerza de masticación que necesita o que realiza el consumidor para consumir un trozo de carne. Existen diferentes tipos de equipamiento y el más utilizado es la cizalla de Warner Bros. Estos equipos de medición cuentan con un sensor de fuerza que sube y baja a una determinada velocidad, y al ponerse en contacto con la muestra de carne registra la resistencia al corte. Estos tipos de equipamiento pueden analizar muestras crudas como cocidas. Generalmente se las corta a las muestras con un sacabocado de aproximadamente 1 centímetro de diámetro por el ancho de la muestra, y se debe realizar entre 5 y 6 mediciones por cada muestra. Luego se va a realizar un promedio entre todas para dar el resultado final. La clasificación de las carnes según la resistencia que ofrecen al corte la pueden clasificar en carnes tiernas cuando ofrecen hasta 3 kilogramos fuerza, moderadamente tierna cuando ofrecen de 3
a 6,4 kilogramos fuerza y carnes duras cuando éstas ofrecen más de 6,4 kilogramos fuerza. Pérdida por cocción. Esta técnica determina la pérdida de peso de una muestra a causa de un tratamiento térmico que es la cocción. Existen diferentes métodos de cocción. Pueden ser en hornos, en bolsas a baño María y cocción en parrillas o en grill. La técnica es muy sencilla. Consiste en precalentar, en el caso del horno, consiste en precalentar el horno a 165 grados centígrados. Se pesa la muestra cruda, se la coloca en papel aluminio y se realiza la cocción. Se verifica que en el centro llegue a 70 grados centígrados, se la retira de la fuente de calor, se la enfría y se vuelve a pesar. En el caso de la cocción en bolsas a baño María, se pesan las muestras, se la colocan en bolsas resistentes para la cocción, se la introduce en el baño María y después de una hora se empieza a controlar la temperatura de la muestra. Una vez que llega a los 70 grados centígrados, se retira, se abre la bolsa, se enfría la muestra y se pesa. Y en el caso de la cocción en parrillas o en grill, se precalienta el grill a 200 grados centígrados, se pesa la muestra, se le envuelve en papel aluminio y se realiza la cocción. Se controla que en el interior de la muestra llegue a los 70 grados centígrados, se retira de la fuente de calor, se abre el papel de aluminio y se deja enfriar la muestra. Una vez enfriada, se vuelve a pesar. El cálculo matemático para esta técnica sería el peso final, el peso inicial menos el peso final por 100. Las carnes están compuestas en forma natural de agua, músculo, tejido conectivo, grasa y hueso. El músculo está compuesto entre un 70 y 75% de agua, el cual el 70% del agua se encuentra entre los espacios de los filamentos de actina y de miosina. El 5% restante se encuentra ligada a la proteína. Cuando se hace la determinación de humedad, principalmente lo que se mide es el agua libre. La determinación de la humedad se basa en la pérdida de agua por efecto del calentamiento en estufas en condiciones de aire forzado. Para su determinación se utilizan los métodos oficiales de la AOAC, que es una asociación sin fines de lucro y significa Asociación de Comunidades Analíticas. En lo que se refiere a la técnica, se requiere entre 2 y 10 gramos de la muestra. Se colocan a estufa a una temperatura entre 100 y 105 grados centígrados durante 15 a 18 horas. Luego se saca de la estufa, se coloca en desecadores por 30 minutos hasta que alcance temperatura ambiente. Se pesa la muestra, se registra ese peso y se repite la operación hasta alcanzar un peso constante. Lo ideal es que al menos se realicen 3 determinaciones con el mismo peso. En lo que refiere al cálculo, tenemos que la materia seca
se expresa como el peso de la muestra seca en gramos dividido el peso de la muestra húmeda en gramos por 100. Y esto se expresa en porcentaje. Determinación del contenido de grasa o extracto etéreo. Los lípidos son considerados como un grupo de compuestos orgánicos insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como es el éter y el cloroformo. Este tipo de técnica utiliza equipos manuales o semiautomáticos de extracción, conocidos como software. En lo que se refiere a la técnica, primero hay que preparar la muestra. Debe estar seca en estufa de aire forzado y se debe determinar el pesaje de la materia seca. Luego se pesan 2 gramos de la muestra, se coloca en sobres de papel absorbente y se realiza por duplicado. Paso siguiente, se realiza el pesaje de los balones, donde se va a adicionar éter de petróleo y se lo va a colocar en el sistema de extracción sobre unas mantas térmicas. El proceso de extracción puede variar según el equipo de 40 minutos a 6 horas. Una vez terminada la extracción, se retiran esos balones con la muestra y se lo colocan a estufa a 100 grados centígrados entre 20 y 30 minutos. Se enfría en desecadores y se pesa y se vuelve a colocar en estufa hasta llegar a un peso constante. ¿Cómo se realizan los cálculos matemáticos? En este caso, el porcentaje de grasa cruda se va a determinar por el peso del valor con la grasa extraída menos el peso del balón vacío dividido el peso de la muestra multiplicado por 100 y se expresa en porcentaje. Determinación de proteínas. Las proteínas de la carne se caracterizan por tener un alto valor biológico, dada a la adecuada proporción que existen entre los aminoácidos esenciales y en cantidades equivalentes a los requerimientos del humano. Esta es una proteína altamente digestible y de fácil absorción. Y el contenido de proteína en la carne cruda se estima en un promedio de 19 a 23%. Todos los aminoácidos que constituyen una proteína contienen nitrógeno en su molécula. Y esta es la característica que permite determinar el contenido de proteína a partir de la cuantificación de ese elemento. El método para determinar la proteína es el Kendall. Y esta técnica se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico concentrado, formando sulfato de amonio, que en exceso de hidróxido de sodio libera amoníaco, el cual se destila recibiendo ácido bórico, formándose el borato de amonio, y se va a titular con ácido clorhídrico. En lo que respecta a la técnica en sí, esta la podemos dividir en 3 etapas. Una etapa de digestión, una de destilación y una de titulación. En lo que respecta a la digestión, se busca la formación de amoníaco y esta se realiza a una elevada temperatura en presencia de ácido sulfúrico concentrado y con la ayuda de un catalizador. Este proceso puede durar de 3 a 5 horas.
Una vez finalizada la digestión, la mezcla se va a canalizar con una solución de hidróxido de sodio, con un propósito de liberar amoníaco a partir de amonio. Y esta solución va a contener ácido bórico. Y por último, la titulación. Ese amonio fijado se va a cuantificar por titulación con una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal, formando un complejo estable y pudiéndose observar a la vista por un cambio de color, que va a ser de el rojo al amarillo. Y esto es gracias a un colorante indicador que es el rojo de metilo. En lo que respecta a la técnica en sí, se va a pesar 0,1 gramo de la muestra por duplicado, se coloca en los tubos de digestión, se va a colocar también el catalizador y se le añade 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Una vez terminado este proceso, se realiza la digestión, que se colocan estos tubos en la unidad digestora, que trabaja a una temperatura de 420 grados centígrados. Se deja digerir hasta que la muestra presenta una destrucción total. Se finaliza el proceso y se deja enfriar. Se continúa con la destilación, donde esos tubos se van a acoplar en el tubo destilador. Se añade 50 mililitros de hidróxido de sodio al 40% en el receptor del destilador y se va a recoger en un matraz de Erlenmeyer 50 mililitros del indicador de ácido bórico. Luego empezamos la titulación con una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal hasta la aparición de un color rosa permanente. Se registra el volumen gastado de ácido clorhídrico y se calcula el porcentaje de proteína. Determinación de ceniza. La carne es una buena fuente de minerales altamente digestible y que son relevantes en una dieta balanceada. Las cenizas se conforman por los residuos después de incinerar u oxidar completamente la materia orgánica de la carne. Para su determinación del contenido de cenizas de una muestra de carne con alto valor en grasa, es necesario secar y extraer la grasa antes de realizar la técnica. En lo que respecta a la técnica propiamente dicha, se debe pesar 1 gramo de la muestra seca y desengrasada y se colocan en crisoles previamente tarados. Estos crisoles son llevados a mufla a 550 grados centígrados durante al menos 12 horas. Pasado este tiempo, se retiran y son colocados en desecadores hasta que alcancen temperatura ambiente. Luego se pesan y vuelven a los desecadores hasta obtener 3 pesos constantes. En lo que se refieren a los cálculos matemáticos, el porcentaje de ceniza se expresa por el peso de la ceniza en gramos dividido el peso de la muestra seca en gramos por 100.